Si tienen alguna duda, consultame. Bueno, respecto al práctico que habíamos hablado, era de web y estándares W3C, web 2.0, pero para conocer la web 2.0 primero tenemos que conocer ciertos conceptos que yo sé que algunos lo dan ustedes en redes, obviamente, que es la parte de internet y protocolos y demás, toda la parte física, y después lo que es web, ¿sí? ¿Qué es internet y qué es web? Yo siempre hago una analogía con que internet está relacionado con lo que es hardware, son todos los dispositivos, las máquinas, los cableados que proveen la conexión a esta super red de redes, a la red de redes. Eso es internet, más que nada. Cómo se conectan estas máquinas, todos los dispositivos, todos los cableados, toda la parte de protocolos, más que nada a nivel de hardware. Y la web siempre lo comparo con software. ¿Por qué lo comparo siempre con software? ¿Por qué? Porque es un sistema de distribución, ¿sí? De documentos de hipertexto, que están interconectados siempre y accesibles a través de Internet, ¿sí? Entonces, por eso decimos siempre que la web es software. Esta web no siempre fue igual. La evolución de la web tiene sus pasos, y generalmente hay una pregunta que le hago ahí, que es la web 1.5, que no aparece en muchos lugares, pero sí, nosotros los informáticos la tenemos muy presente, y ahora voy a explicar por qué. Pero siempre hablamos de una evolución. ¿Y la web 1.0 qué era? Era unidireccional, era como estar mirando la televisión, escuchar la radio, porque el usuario podía acceder, entrar a las páginas, pero no podía interactuar. Y siempre se necesitaba de capacitación para trabajar con estas páginas, porque o gente especializada, que eran los webmasters, eran como los dioses en ese momento a la hora de trabajar en las páginas web, porque era HTML puro, más que nada, no había lenguaje de programación dinámico, no había base de datos, entonces eran bastante estáticos y muy raras veces se modificaban esos documentos, ¿sí? O jamás se actualizaban. Era de solo lectura, y la comunicación era unidireccional, ¿sí? Era nula la interacción que tenía con el usuario. Esa es la web 1.0, ¿sí? La web 1.5, que es la que siempre nombro, que para nosotros los informáticos es importante, es aquella en la que aparecen las bases de datos. Ya no era de una manera estática en cierta forma, sino que la página se podía actualizar de una manera más sencilla, se guardaba en las bases de datos, se trabajaba con un lenguaje de programación semidinámico, como empezaban a surgir algunos, ¿sí? Y ya no teníamos que modificar los archivos uno por uno, sino que lo podíamos trabajar directamente con las bases de datos, y se guardaba y se accedía a la información en las bases de datos. Eso era lo que estaba bueno, se implementaron las bases de datos. Esa es la diferencia entre la web 1.0 y la 1.5, que la gente no ve las diferencias, porque obviamente que la comunicación sigue siendo más o menos unidireccional, ¿sí? Pero las páginas ya empiezan a ser dinámicas. ¿Qué quiere decir? Que como la actualización de contenidos es mucho más sencilla, gracias a la aparición de la base de datos, los lenguajes de programación dinámico, ¿sí? Entonces, el actualizar las páginas era más sencillo para los autores de la página, los diseñadores, o los webmasters, digamos, ¿sí? Entonces, el usuario por ahí tenía poca interacción, pero ya sí empezaban a existir algunas cosas que eran importantes y relevantes, ¿sí? Como MySpace en su momento también, que se utilizaba mucho, que podían subir cosas y guardar cosas dentro de esos lugares. Tipo un blog, más o menos, pero una interacción, ¿sí? Existía una pequeña interacción. Ya cuando aparece la web 2.0, ahí cambia todo, porque es una web colaborativa, una web social en donde ya el usuario es el que es el creador de los contenidos, es el que participa, ¿sí? El webmaster también puede trabajar, pero ya no tiene tanta, como es, relevancia o importancia en el medio. Nosotros somos los que creamos esta web, comunicamos, nos interactuamos con los demás, ¿sí? Se basa en la comunidad de usuarios y tiene una gama bastante especial de servicios que podemos tener. Al día de hoy es gigantesco, ¿sí? Y la comunicación obviamente que es bidireccional, ¿sí? Ya es full duplex en algunos casos. Acuérdense cuando vieron ustedes redes o en alguna de las materias de la comunicación simplex, duplex, full duplex. Bueno, ya acá en este vamos a tomarlo como que la web 1.0 era la comunicación simplex de una sola dirección, la web 1.5 trabajaba con algo que era duplex, ¿sí? Que era bidireccional, pero no a la vez, y la web 2.0 era full duplex, es decir, que podemos comunicarnos, interactuar bidireccionalmente,
sin necesidad de tener, de que sea uno a la vez, ¿sí? Las características de la 2.0, siempre los usuarios son el centro o protagonistas, digamos, de la creación de esta web, ¿sí? Participan mucho, es obviamente usable y accesible, esos conceptos siempre están asociados a la W3C, ¿sí? Trabajamos con muchas herramientas nosotros los desarrolladores para que mi web sea usable, accesible, responsiva, con diseño responsivo, ¿sí? Para acceder desde cualquier dispositivo y que tenga las mismas características el sitio que accediendo desde una PC, por ejemplo, ¿sí? Y acceden varios usuarios. Y este era el mapa conceptual que tenían de tecnologías quizás que se utilizaban mucho y de características de esta web, ¿sí? Es bastante eh, amplio, digamos, el espectro de la web 2.0. Y esto es lo que pasaba en Internet en un minuto, por ejemplo, les mostraba lo que sucedía en un minuto. Por ejemplo, Facebook en un minuto tiene 1 millón de logins, se loguean 1 millón de personas, ¿sí? En YouTube en un minuto 4.5 millones de videos se están viendo, ¿sí? En Netflix en un minuto tienen casi 700.000 horas de series, películas, videos viéndose, ¿sí? Es increíble lo que sucede en la web, que pasa por Internet, en un minuto en diferentes sitios o los más renombrados, digamos. Y fíjense, WhatsApp y Facebook Messenger, 41.6 millones de mensajes en un minuto se envían, ¿sí? Esos a grandes rasgos. Y bueno, acá es un mapa comparativo de cómo evoluciona la web, ¿sí? Y las tecnologías asociadas, ¿sí? Una es estática, la otra es dinámica, y la otra se considera colaborativa, ¿sí? Las tecnologías asociadas en la 1.0 HTML y GIF, ¿sí? Las tecnologías asociadas ya empiezan a aparecer en la 1.0 CSS, ¿sí? ASP como .NET, y también, ¿cómo es? Empieza a aparecer un poquito JavaScript, ¿sí? A la hora de trabajar en la 1.5, y después ya la web 2.0, eso es ya de HTML, no, ya es HTML5, si lo consideramos así, XML, los archivos XML, ¿sí? Y obviamente, como mencionamos, las características anteriores de la comunicación que existía en cada una de ellas, los tipos de comunicación. Al día de hoy se habla de la web 3.0 y para mí está bueno, pero es un poco utópico. ¿Por qué? Es la web semántica, ¿sí? Que trata de comprender o utilizar la inteligencia artificial, ¿sí? Para dotar de mayor significado a los contenidos, ¿sí? Si yo digo vela, dependiendo del contexto en que me encuentre, voy a pensar en una vela para encender, para prender, para tener luz, digamos, si soy una persona que le gusta navegar, vela, para mí es la vela de un barco, de un velero. Entonces, lo que trata, eso para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que trata la web de 3.0 es, utilizando la inteligencia artificial, tratar de comprender la palabra que está buscando esa persona o el contexto en el que se encuentra esa persona para poder acercarle el contenido, ¿sí? Específico para ese perfil de personas, ¿sí? Es más que nada eso. Y se trata al día de hoy de trabajar o adaptar los sitios a este tipo de web que es sensitiva, que tiene ciertas características, o trata de adaptarse cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de tratar de que se adapte al pensamiento humano, ¿sí? La parte informática, entonces se trata más que nada de eso, ¿sí? Y es la web que se basa en el significado, más que nada, ¿sí? Y en lenguajes universales, se trata de trabajar con un lenguaje universal para resolver problemas y para resolver problemas o nada más acercar de una manera más concisa la información a los usuarios, ¿sí? Después, las ventajas de la 3.0 es incorporar un sentido semántico, ¿sí? A cada una de esas palabras. La semántica es diferente de la sintaxis, ¿sí? Es en el contexto en el que me estoy moviendo, ¿sí? Cuando dotamos del contenido semántico de relevancia semántica, obviamente que estamos utilizando la inteligencia artificial para poder entender o comprender el lenguaje humano, ¿sí?
de una forma más compleja. No es lo mismo la sintaxis que la semántica, ¿sí? Se van de la mano, pero la semántica le da un valor agregado, digamos, por así decirlo, ¿sí? La desventaja que tiene la semántica es que una palabra, como les dije hoy, puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto en el que yo me estaba ubicando, ¿sí? Entonces, el conveniente principal es ese, dotar a todas esas palabras del contenido, o lo que ya subimos en Internet, dotar a todas esas palabras que se han subido, esos contenidos que se han subido, de semántica, así que se tenga en cuenta el contexto y cómo piensa el razonamiento humano, digamos, o sea, como tenemos el razonamiento humano, un poco utópica, ¿sí? Pero el objetivo principal que tiene esa red es crear un sistema de comunicación entre el ser humano y la computadora, ¿sí? Y que sea lo más similar posible a la comunicación entre humanos, o sea, que comprenda la computadora, ¿sí? Que pueda razonar de manera, tomar decisiones y demás como si fuera un ser humano, ¿sí? Eso es la inteligencia artificial propiamente dicha, digamos, esa es la web del futuro. Y bueno, acá estamos, por ejemplo, como les decía, que es la web semántica o la red de conocimiento, ¿sí? Si yo decía planta, dependiendo de cuál era el usuario que estaba utilizando, planta lo puede pensar como una planta industrial o como un vegetal, ¿sí? Y ver también lo mismo. Entonces esa es la web semántica, que provee, ¿sí? El contenido referente a, no a la palabra, a la sintaxis, sino al contexto en el que se encuentra, ¿sí? Después hablamos pregunté sobre política de privacidad de usuarios, que más que nada va a ser la hora, pero voy a dejar por acá nomás ya eso. ¿Por qué? Porque es importante saber qué son las políticas de privacidad de usuarios, ¿sí? Ya que nosotros todo el tiempo estamos colaborando, compartiendo, interactuando en internet, en la web, ¿sí? En una comunidad virtual, y también tendríamos que, ustedes lo han hecho en derecho informático, ¿no? Sí, profe. Entonces lo paso. Pero más o menos es todas las reglamentaciones para la política de privacidad de usuario en la web 2.0, ¿sí? Y también, cuando definimos privacidad, decimos que es un ámbito de la vida privada que tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. No sé cómo lo ha grabado el concepto el profesor, así que no me quiero meter mucho en esa parte, ¿sí? Y la privacidad en Internet se refiere al control de la información personal que posee un usuario que se conecta a la red, ¿sí? Interactuando por medio de diversos servicios en línea y lo que intercambia durante su navegación, ¿sí? Las políticas de privacidad es una cosa, son una presentación por escrito, ¿sí? Que aplica una empresa para garantizar la seguridad y el uso lícito de los datos de los usuarios. Esto lo ponen las empresas, lo que yo acepto de las empresas. Cada empresa tiene su propia política de privacidad, ¿sí? Y es responsabilidad nuestra leerlas y si queremos aceptarlas o no. Por ejemplo, WhatsApp tiene su política de privacidad, ¿sí? La protección de datos, ¿sí? Hace referencia a toda la información que identifica a una persona, ¿sí? O que la hace identificable dentro del entorno digital en el que se maneje, ¿sí? No solamente mis datos personales, sino toda la información que yo conllevo, por ejemplo, en una red social, ¿sí? Sobre qué hablo, los gustos, la preferencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que entremos escribimos un par de palabras en alguna de los medios digitales, por decir WhatsApp, Facebook o un correo, y de golpe nos aparecen las publicidades orientadas a algo que estuvimos hablando, ¿sí? O quizás ni estuvimos hablando de eso, pero lo pensamos y nos aparece publicidad relacionada con eso. Eso, ¿sí? Es en base a los datos que extraen de nuestra información que nos identifica, digamos, digitalmente. Entonces, hay que ver mucho esta política de protección de datos que casi todas las redes sociales, más que nada hablo de redes sociales porque es lo que más utilizan todos, ¿sí? Tienen y aclaran en cada uno de sus apartados, que nunca leemos, por cierto, ¿no? ¿Sí? La política de datos se basa en esos datos. ¿Qué hacen ellos con esos datos? ¿Para qué los van a utilizar? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de utilizar mis datos? Más que nada las redes sociales para orientar, obviamente, la segmentación o segmentarnos para poder orientar las pautas publicitarias que después hacen las empresas, digamos. Pero hay que ver muy bien qué es lo que van a hacer o cómo van a proteger nuestros datos y para qué los utilizan. Cada red social, ¿sí? Tiene que tener eso. Los estándares de seguridad web piden que sea confidencial, ¿sí? Que tenga integridad y que se pueda
autentificar. O sea, para poder acceder a un sitio yo tengo que autentificarme como usuario, ¿sí? Eh, la integridad es que la información que yo suba pueda ser modificada solamente por la persona que la subió, digamos, por mí, en este caso, ¿sí? Y la confidencialidad es hasta donde yo decido mostrar eso, ¿sí? Solo puede ser accesible por mí, por aquellas personas que me conocen, por toda la comunidad. Eso también son estándares que se tienen en cuenta a la hora de trabajar con seguridad web, ¿sí? Esto, lo que tenemos que tener en cuenta, privacidad y anonimato de la identidad digital, ¿sí? Existen espacios donde yo puedo interactuar bajo un nick y otros donde no puedo, el nick es un apodo, digamos, y otros que sí van a requerir autentificación real. Si yo quiero hacer quizá una compra o demás, van a pedir mi nombre real y mis datos reales, digamos, ¿sí? Y la privacidad de nuestros datos personales, obviamente que también queda a cargo nuestra de poder decidir a quién mostramos esa información, y tener en cuenta las configuraciones de privacidad que tienen cada uno de nuestros perfiles en diferentes redes sociales o medios donde nos exponemos, obviamente, en Internet. Y acá entramos a lo que es estándares W3C, y esto lo doy por general lo más importante, digamos, porque es bastante amplio W3C, pero es algo que nos basamos mucho a la hora de trabajar en sistemas en línea o en internet, los desarrolladores y los analistas y todos los ingenieros en informática, ¿sí? Los estándares W3C basan su tecnología más que nada en HTML5, CSS y ¿qué? Trabajar bien sobre los navegadores. ¿Qué pasaba antes? No estaba estandarizado. Entonces, los sitios que se hacían, ¿sí? Había pocos navegadores, obviamente, ¿sí? Al ingresar para Internet Explorer, sí, se veía de una forma muy buena, pero quizás yo entraba con Chrome o con Firefox o con Opera o con Safari y se me rompía todo el diseño del sitio, era inaccesible, era poco usable y se tenían que armar diferentes plantillas de HTML o HTML 4.0, 4.1 para cada uno de los navegadores. Se hay que detectar en qué navegador estaba abriendo el usuario en el sitio para poder ingresar, para que se vea de una manera correcta. Y ni hablemos de Internet Explorer C, que fue el karma para muchos en algún momento. No cumplía con ningún estándar, nadie daba bolilla a eso. Cada navegador tenía su propio estándar a la hora de manejarse y eso complicaba y dificultaba mucho la accesibilidad a muchos sitios. Entonces aparece este comité, ¿sí? La World Wide Consortium, en donde se dedica a implementar más que nada tecnologías uniformes, recomienda, no obliga, ¿sí? Para el desarrollo de Internet, ¿sí? Es unificar más que nada las técnicas y establecer directrices para el desarrollo de tecnologías web, que sean estándares, obviamente cuando es estándares para todos, ¿sí? De la forma que se mantenga una idea básica de lo que es la WWW o la World Wide Web, ¿sí? La web como tal. Obviamente que el fundador es Tim Berners-Lee, que es el pionero y el que fundó la web de por sí nomás, o sea, el que creó todo este sistema, o sí, vamos a llamarlo así, todo este software, ¿sí? Que soporta Internet, digamos, y que más adelante funda, ¿sí? La W3C para poder trabajar con esto, viendo las complicaciones que se estaban teniendo en ese momento sobre los navegadores o aplicaciones que utilizaban Internet, que no había, ¿sí? Que cada uno de ellos tenía su forma de trabajar o de poder implementar las tecnologías existentes, y la verdad que eso les complicaba la existencia a muchos, ¿sí? Y no solamente hablo de la parte comercial, sino también de ese interés académico esto, ¿sí? Bueno, y esto es lo que decía este hombre, la web como tal, ahí está ahí para todos, y no solo debe ser usada por todos, sino también editada, ¿sí? El objetivo es crear un sistema abierto con tecnologías abiertas y estandarizadas. Eso es lo que decía Tim Berners. Bien, funciona en la W3C, siempre va a ofrecer recomendaciones, ¿sí? Estándares tecnológicos, más que nada. No te va a obligar, pero seguramente que si no cumplís los estándares, es muy posible que lo que yo lance, que no cumpla con esos estándares, la gente no lo consuma, ¿sí? Porque va a tener que adaptar todo lo que tiene,
a algo que es una sola cosa comparado a todo lo demás, ¿sí? Si yo veo que tengo, ahora está todo estandarizado, pero si yo tengo 3 navegadores, ¿sí? Y de los 3 navegadores, 2 están estandarizados, por así decirlo, y yo puedo acceder a los sitios de una manera usable, accesible, que no se me rompa nada, no tenga 25 scrolls horizontales y demás, que eso pasaba antes, y tengo uno que cuando lo abro un sitio de ahí, se rompe todo, ¿sí? Y obviamente que ese voy a dejar de usarlo porque ya no me causa más problemas o complicaciones. El problema era cuando ese que se rompía todo era el number one, digamos, y que todos seguían a ese number one. Al día de hoy ya no pasa eso. No voy a dar nombres. Obviamente también eh, mantiene estándares sobre, no solamente sobre las tecnologías, sino también sobre los tipos de gráficos que se utilizan. Por ejemplo, el SVG es un tipo de gráfico vectorial escalable que se considera el estándar, ¿sí? Para los gráficos bidimensionales en lo que es la web. Antes era el GIF, ¿sí? Ahora es el PNG, perdón. Sí, GIF, PNG y ahora es el SVG, ¿sí? Y tiene ciertas características. Eso un detalle nomás para mostrar, ¿sí? Tiene varios principios, que la web es para todo el mundo, la web móvil para el desarrollo social, la adaptación a los dispositivos móviles, ¿sí? Visión de futuro, digamos, web de autores y consumidores, ¿sí? Web de datos y servicios, tiene varios principios que ustedes me los han detallado en su práctico, ¿sí? Bien, diseño y desarrollo de web usable y accesible, la parte de tener, ¿sí? Una web que, cuando hablo de accesibilidad, ¿sí? Es desarrollar aplicaciones web que puedan ser utilizadas por un mayor número de usuarios con necesidades específicas, ¿sí? Estas necesidades pueden ser debidas a limitaciones derivadas del entorno, ¿sí? O derivadas de problemas visuales, auditivos, motrices, neurológicos, ¿sí? Entonces, para que mi web sea accesible, yo tengo que contemplar este grupo de personas o de usuarios, ¿sí? Que tienen ciertas limitaciones, que las pueden derivar del entorno, como ser una conexión lenta a internet, ¿sí? Una máquina muy vieja, pero también derivadas de ciertos problemas de salud, por así decirlo, ¿sí? O discapacidades. Hay que tener eso. Cuando hablamos de accesibilidad, es eso, ¿sí? Las barreras que derivan de ese entorno, como decimos siempre, son los navegadores antiguos, navegadores solo de texto, las conexiones lentas, las pantallas pequeñas o muy grandes, y los monitores monocromos que son un solo color que ya no existen más al día de hoy, pero se tiene que tener en cuenta para algunos casos en especial. Entonces, la accesibilidad, yo tengo que tratar de que lo que yo haga, los usuarios que tengan estas barreras del entorno, ¿sí? Que los limitan, poder hacer que ellos accedan de alguna forma, quizás un navegador antiguo, trabajar con una versión del sitio un poco más liviana, ¿sí? También con los navegadores de texto, cuando las conexiones son lentas, pensar en conexión en una versión del sitio más liviana para poder levantar mucho más rápido, quitando imágenes, por ejemplo, ¿sí? Las pantallas pequeñas o muy grandes, poder que el usuario pueda cambiar el tamaño de la tipografía y que no se le rompa todo. Eso es cuando hablamos de cómo ayudar o cómo pensar en soluciones para barreras derivadas del entorno. Cuando hablo de las barreras de tipo de perfil, está la ceguera, la baja visión, daltonismo, ¿sí? Y varios problemas a la hora de acceder a un sitio. Yo tengo que buscar soluciones. Por ejemplo, para las personas no videntes, cada uno de los botones de tab o de información que yo manejo dentro del sitio, ¿sí? Tiene un texto asociado que cuando la persona no vidente trabaja con un navegador, ¿sí? Ustedes no sé si han visto cómo es el sistema para poder trabajar o navegar desde un teléfono celular, ¿sí? Le va diciendo lo que está, lo que está apareciendo o lo que está tocando dentro de un sitio para navegar, ¿sí? Lo mismo para la baja visión, puedo contemplar, trabajar con, ¿cómo es? Con tipografía que se pueda agrandar, ¿sí? O que pueda trabajar de una manera que le pueda hacer más sencilla la lectura. El daltonismo son las personas que tienen problemas con los colores, no utilizan un color rojo llamativo para que hagan o cumplan alguna acción, ¿sí? Y pensar en esas personas que tienen una barrera a la hora de visual, digamos, a la hora de trabajar con los colores, ¿sí? Auditivas, las personas sordas, siempre poner unas soluciones
en los videos más que nada, que sean subtitulados, personas con discapacidades motrices, ¿sí? Ver cómo se van a manejar, cómo van a acceder a esos dispositivos por medio de sus dispositivos que tienen tecnológicos y que les puede hacer de una manera sencilla el poder acceder a un sitio. Y bueno, neurológicas o conectivas, dislexia, trastorno de atención, y obviamente falta de memoria, no le va a poner un texto muy gigante, largo, para que una persona que tenga distracción o que le falte o no preste atención, ¿sí? Se me distraiga en el primer párrafo, digamos. Entonces, ver todas esas técnicas, que siempre hay un equipo que se encarga de hablar de la accesibilidad. Y la usabilidad, ¿sí? Es el grado o la facilidad de uso de una página web. Si ahora hablamos todo de smart, de sencillo, de una forma sencilla de utilizar. Esto no pasaba antes, pero sí hay que tener en cuenta el grado de usabilidad. Siempre está de la mano accesibilidad con usabilidad, ¿sí? Sí, son cosas distintas, pero se tienen en cuenta las dos, ¿sí? El equilibrio de las dos, ¿sí? Cuando decimos que una web tiene un buen nivel de usabilidad, queremos decir que es una página clara, práctica, intuitiva, sí, que me permite navegar de manera segura, que yo con un solo clic o con un pantallazo general puedo entender lo que hay que hacer, ¿sí? La mayoría de las redes sociales son así, ¿sí? Las principales técnicas de usabilidad, voy a mencionar algunas de las que tengo acá, ¿sí? La autonomía de los usuarios, tienen que tener el control sobre el sitio web, poder manejarse de una manera autónoma sin necesitar ayuda de otros, ¿sí? El usuario manda, es decir que el usuario siempre tiene la razón, por así decirlo, o sea, es un sinónimo, ¿sí? Deben funcionar todos los enlaces, ¿sí? Debe ser sencillo para que, si entramos en la página de AFIP, por ejemplo, al día de hoy para bajar algo, no queremos matar. Entonces no es usable, ¿sí? Una persona no, por sentido común no puede llegar a ciertas cuestiones, ¿sí? Pero igualmente tiene una complejidad porque obviamente que es un ente regulador o una institución que tiene ciertas normativas, pero no vamos a compararla con una red social que sí, obviamente que está más accesible y usable para todos los usuarios. Tampoco tiene tanta complejidad porque tampoco es tan... tiene ciertas funciones que son para todos igual, ¿sí? Escribir contenidos resumidos también, ¿sí? Siempre se trata de poner el 25% menos de lo que pondríamos en un papel, porque la gente se cansa de leer, la gente prefiere más quizás algo audiovisual que una lectura muy larga, ¿sí? No sobrecargar de información a los usuarios, les pido disculpas, están ladrando los perros full acá, ¿sí? Y los colores a utilizar, tener mucho en cuenta esto del daltonismo también que habíamos hablado, y que también saturan la visión, cuando son colores muy llamativos, ¿sí? Puede llegar a saturarnos también, o cansarnos la vista, ¿sí? Utilizar interfaces conocidas, ¿sí? Es decir, que también tengan un mínimo de proceso de aprendizaje intuitivo, ¿sí? Eso cuando hablamos en usabilidad, que sea legible el color de los textos, no le voy a poner un color amarillo brillante sobre un fondo blanco porque va a ser medio complicado poder leerlo. Entonces, tratar el tamaño, el contraste del fondo, digamos, el tamaño de la fuente, en una fuente, no sé, serifada con 1000 garabatos, tampoco es legible a una distancia prudencial, digamos, ¿sí? Y algunos tips de accesibilidad que tengo acá, ¿sí? Siempre fijarnos en herramientas orientadas a la accesibilidad, ¿sí? Y lo que estaba hablando recién, contraste color adecuado, pensar en el dispositivo en el que van a acceder, ahí hablamos de responsive web design, el diseño responsivo, trabajar con diseño responsivo que se adapte a los diferentes dispositivos por los cuales la gente puede acceder. Para eso nosotros los desarrolladores utilizan Bootstrap, ¿sí? Que ayuda a trabajar muchísimo con el diseño responsivo, no sé si lo escuchas alguna vez, a Bootstrap, pero sí se usa mucho el día de hoy, a la hora del armado de sitios, y que sean responsivos, ¿sí? Que todos los links funcionen, ¿sí? Y lo mismo con la usabilidad, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Accesibilidad versus usabilidad? No, ¿sí? Ambos términos buscan siempre el mismo objetivo, que es que el usuario pueda acceder y tener un mejor uso del software, ¿sí? En este caso de los sitios web, y la accesibilidad intenta vencer, digamos, las discapacidades del usuario, ¿sí? Para acceder a cierta información.
Siempre lo que se busca es el mejor acceso o la mejor experiencia de usuario al utilizar la web. Y hasta ahí llegamos con la presentación más o menos general de lo que yo les pedí que investiguen, que a grandes rasgos es esto. ¿Alguna consulta? ¿Te dormiste, No, Lucas? profe. No, no. Pero son términos que yo les hago investigar porque cuando salgan a trabajar el día de mañana o empiezan a trabajar, de hecho hay gente que está trabajando, en este medio se habla mucho de accesibilidad, de usabilidad, de estándares W3C, de diseño responsivo, de esas palabras, ¿sí? De política de privacidad de usuario, de política de protección de datos, toda esa información y es más que nada una cultura general para que salgan ya con esos conceptos al mercado laboral, digamos, comprendido, porque pasa a veces que cuando estás trabajando o empezás a trabajar, nadie te explica eso, y solo por tu cuero, mientras estás tratando de hacer un desarrollo, empezás a buscar el significado de lo que está pidiendo tu cliente, porque ni siquiera has escuchado en algún momento en la formación que tuviste esas palabras o esas ideas, ¿sí? Entonces, tratar de traer un poco de cultura general asociada a la profesión, a la carrera que ustedes eligieron en esta materia, ya que no se puede ni siquiera salir para hacer algo, digamos, en la práctica, digamos. Pero bueno, ¿alguna consulta? Sí. No, profe. Bueno, Lucas, gracias entonces por la paciencia, te libero. Voy a No subir pasa nada, profe. este videito ahí al curso. Y bueno, otra vez te los felicito por haber pasado etapa y ya están re cerquita, esta es más sencillo en la clase de análisis, digamos. Gracias, profe. Bueno, que Feliz termine día. bien el día. Feliz Chao, día. chao. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.